Bueno, y en estos días tenemos el gusto de poder comunicarnos con Víctor Hugo Morales, que hace tiempo no conversamos y siempre hay tantos temas y en este momento sí lo sabrá. Víctor Hugo, ¿qué tal? Un placer reencontrarnos. Igual para mí, Álvaro, siempre con la mejor disposición para ustedes en M24 y por supuesto a título personal contigo. Así que charlemos, me da mucho gusto. Víctor Hugo, antes que comenzar con temas del ámbito político, escuché un sentido homenaje que le realizabas a Darín, esta mujer que, bueno, finalmente luego de una extensa enfermedad, tú mismo lo decías, falleció en las últimas horas. Una gran mujer, una actriz estupenda, una de las más conocidas y admiradas del teatro, de la televisión, también del cine, hermana del astro Ricardo Darín, también un tipo muy respetado. Ella ha sido fundamentalmente una mujer de lucha. En el mundo que le correspondió de la cultura, del teatro, ha peleado a brazo partido por los derechos, por una mejor calidad de vida, no solamente de los actores, sino también de la gente. Una mujer muy admirable, Álvaro, muy querida. Yo no llegué a ser amigo de ella, pero sí teníamos una cordialísima relación y siempre disfruté mucho. Así que la pena que advertiste en lo que decía es muy sincera. Sí, me consta que sí. Como sincero debe ser el desparpajo con el que se mueve el gobierno argentino en este momento, ¿no? Es decir, defiende a capa y espada algunas cosas que nosotros vemos aquí con horrorizados. Creo que esa sería la palabra correcta. Sí, un gobierno que responde totalmente a las corporaciones. En el mundo entero la gran batalla es entre las corporaciones y el Estado. Y las corporaciones van ganando, sacando muchísima ventaja, han controlado todos los resortes que permiten asegurarse el dominio político para que el poder político sea nada más que una extensión de ese poder real. De ahí sacamos esa tristeza enorme que provoca ver la gran acumulación que se produce de unos pocos y el despojo que sufren las inmensas mayorías. Y el gobierno argentino de Milei, que es un hombre de una profunda insensibilidad, un tipo que no parece totalmente cuerdo y me parece que hasta se advierte por los que lo admiran o por los que lo siguen o por los que los votan, está respondiendo a todas las expectativas que ha tenido ese poder real, hace lo que le habían demandado en una carta muy conocida, por lo menos para mí, de septiembre del 2023, antes de las elecciones, cuando la Asociación Empresaria Argentina, AEA, daba a conocer cuáles eran los puntos de vista para tener el manual de un buen gobierno. Un buen gobierno es el que ajusta, el que saca al Estado de sus más altas responsabilidades frente a los sectores medios y los más vulnerables, el que critica la inversión en educación, en salud, el que siempre cree que está bien que el que puede pagarse la salud lo haga y el que no, que vaya al hospital público, así sean inmensas mayorías que tienen que concurrir a lugares donde, por otra parte, el desprecio del Estado, del gobierno, no del Estado, por lo que es la calidad de vida de esos sectores ampliamente mayoritarios, es muy débil. Así que tenemos un gobierno desaprensivo, profundamente mentiroso, muy apañado por los medios de comunicación que son parte de ese poder real, como en ningún otro lugar en la República Argentina. Sí, tenemos algún pequeño inconveniente con la calidad de la comunicación, pero supongo que ya lo podemos mejorar. Esas preocupaciones que tú nos trasladas, Víctor Hugo, también tienen que ver con cómo se está manejando el tema de los derechos humanos, ¿verdad? Sí, desaprensivamente. Todo lo que tenga que ver con los derechos, los que tienen referencia a la memoria que nuestros países tienen que mantener, pero también los derechos de la actualidad, los derechos de la mujer, los derechos de los niños, todo lo que sean derechos están puestos no solamente en tela de juicio, sino en estado de abandono por parte de este gobierno. Debe ser lo más cruel
que en ese sentido yo haya visto en toda mi vida. También con respecto al trabajo de los y de las periodistas, ¿están siendo atacados? Sí, por supuesto que la manera de ser de Milei ha facilitado también que no exista una relación de respeto. Siempre un presidente de la República, aún con los que discrepas, procurás mantener un cierto equilibrio en el juicio, porque finalmente un presidente está representando a muchísima gente. Pero Milei ha terminado con eso. Nadie está exigiéndose el mínimo respeto por una persona que no lo tiene por nada ni por nadie y que usa su poder de una manera que provoca un profundo rechazo. Lo que ha hecho recientemente con una actriz muy conocida, muy valorada como Cecilia Roth, porque emitió una opinión como cualquier ciudadano puede hacerlo, tiene el derecho, y le salieron encima los trolls que manejan ellos, que son el arma violenta con la que tienen a la gente muy cortita en sus manifestaciones, y el propio Milei también hablando pestes contra una simple actriz, una ciudadana que dijo lo que tenía para decir, que lo podés dejar pasar sin que importe absolutamente nada, porque ese tipo de declaraciones rápidamente se esfuman, pero no, la manera de disciplinar, de intimidar al resto es justamente tirarle encima todo tipo de improperios, de acusaciones, de desprecios, que como recorren esa cloaca que es la conjunción de las redes sociales, afecta a veces a las personas, les hace mucho daño. Hay que estar muy afuera de eso, es mi consejo. Pero los que entran, los que saben lo que sucede, lo sufren demasiado. Y ellos aprovechan como nunca antes se había usado el mecanismo del insulto anónimo, del desprecio soez hacia personas que discrepan con ellos. Lo que pasa en la Argentina en ese sentido también es muy lamentable. Aquí en Uruguay ha tenido amplia repercusión, tú lo sabes seguramente, lo que fueron los últimos eventos en Venezuela, ¿no? La toma de posesión de Maduro, la recorrida que González Urrutia ha realizado por algunos países, incluido Uruguay, también Argentina. ¿Qué repercusiones ha tenido este episodio allí en territorio argentino? Naturalmente el periodismo de la derecha, que es el inmensamente mayoritario, 90% mínimo de llegada a la gente, ha hablado pestes del gobierno de Venezuela, que ganó las elecciones, y como no querían respetar a la justicia venezolana, empezaron a exigir que mostrara lo que estaba mostrando en la justicia. Aquello que no le exigieron a Trump cuando dijo que había fraude, y fueron a los tribunales de justicia, y la justicia de Estados Unidos dijo que el que mentía era Trump, y ahí se terminó la historia. El propio Lula tuvo que recurrir también a la justicia cuando Bolsonaro señaló que había fraude, y se entendió que si la justicia brasileña se pronunciaba en ese sentido, entonces no había nada más para discutir. En la Argentina, si hubiera ganado la izquierda, por así llamarle, aunque el término le queda un poco grande, si hubiera ganado la izquierda, factiblemente, ya lo venían diciendo desde antes, hubieran hablado de fraude, y se hubiera resuelto el tema como en otras ocasiones, a través de la propia justicia. Por lo tanto, lo que no hubo, por una aceptación a rajatabla de lo que dice el gobierno de los Estados Unidos, que es el que maneja a todos estos gobiernos títeres, es que si no presentaban las actas no se podía aceptar la victoria de Maduro. Dicho esto, la derecha impresentable que tiene Venezuela, aún considerándola como un factor político trascendente, ellos mismos se quitan trascendencia por las profundas divisiones que tienen, con la derecha venezolana, con las ONG que están, ONG manejadas y guiadas y también financiadas por los Estados Unidos, son más de 100. Hay un libro formidable, indiscutible en ese sentido, hecho con los Wikileaks de Julian Assange, un libro que se hizo en la Argentina, autores argentinos Sebastián Lacunza y Martín Becerra, que se llama Wikimedia Leaks. Cuando uno lee ese libro se da cuenta por qué sucede en Venezuela. Por todo esto, naturalmente, lo que hubo fue un enorme ataque a un país que
está empoderado a través de su clase media, de sus sectores medios, mejor dicho, que clase media, y de los más vulnerables. A mí me parece que es lo de siempre. Cuando no les gusta un gobierno que tiene que ver con las izquierdas, lo someten a la estigmatización más terrible. Esto ha sucedido con todos los gobiernos de América Latina. ¿Qué pueden hablar los gobiernos que no dijeron nada cuando lo sacaron a Evo Morales habiendo ganado con toda justicia la elección de Bolivia? Lo sacaron, instalaron una dictadura que sí asesinó a miles de personas, y pasó eso por alto. Cuando volvieron a hacer las elecciones, volvió a ganar la gente de Evo Morales, más allá de que después lo traicionaron. Pero por supuesto, el ataque, la ayuda para los golpistas de los gobiernos neoliberales, tipo el de Macri, con Bullrich mandando armas, para ellos les parecía la cosa más justa del mundo. La derecha es así, hay que luchar, hay que mantenerse muy firme, por lo menos desde mi punto de vista y en mi manera de pensar, contra todo eso. Víctor Hugo, precisamente este jueves se va a realizar una caravana por Milagro Sala, 9 años de su detención. Te traigo este tema porque sé que te ha sido muy caro siempre, y ver el hecho de que ya son 9 años de su detención le pone a uno los pelos de punta. Sí, es una injusticia tan grande. Yo estuve hablando en la Plaza de Mayo cuando muchísima gente fue a pedir por la libertad de Milagro Sala. Habían pasado apenas 3 o 4 días de la detención de Milagro, y allí estábamos con el doctor Zaffaroni, con Hugo Yasky, entregando nuestro discurso de apoyo. Pero yo recuerdo que tenía mucha esperanza en que íbamos a poder revertir la situación. Milagro Sala fue un ensayo del gobierno neoliberal de Macri, a cargo de un hombre profundamente insensible y corrupto que se llama Gerardo Morales, que la puso en la cárcel a través de una justicia absolutamente dominada por él, el Tribunal Superior de Justicia, y de esa manera la encarcelaron con cosas que ahora, pasados 8 años, hace pocos meses, hasta la Corte Suprema de Justicia, escasamente confiable que tiene la Argentina, no pudo frente a los elementos jurídicos que tenía que manejar, y reconoció que todo lo que se había acusado en la causa más importante que había contra Milagro Sala era falso, pero ya lleva 9 años presa. Por lo tanto, esa mujer que hizo una obra que ha sido estudiada en algunas universidades, en Londres, por ejemplo, porque si pudieras ver, yo tengo una toma aérea hecha con un dron que he pasado en más de una ocasión por televisión. La hemos visto y la hemos compartido, Víctor Hugo. Bueno, la obra de Milagro Sala es sencillamente descomunal. Es una verdadera maravilla, es una mujer admirable. Miles y miles de viviendas, de centros de educación, de centros de salud, hechos con su propia gente, con todos los que pertenecen a mí no me gusta la palabra raza, pero bueno, es lo que ella misma dice, con la gente de mi raza. Llevaron a cabo una obra descomunal, formidable, faraónica. Alguna vez posiblemente sea un lugar turístico para recorrer lo que una sola persona con su gente pudo llevar a cabo. A esa mujer la han perseguido de una manera que te diría, con ese solo elemento ya tendrías para hacer condenable lo neoliberal político que se ha llevado absolutamente todo por delante. Todo lo que le sirve al pueblo, ellos lo desprecian, y por lo tanto desprecian a Milagro Sala. Sin duda que sí. Y cuando tú hablas de ese desprecio, ¿incluís allí lo que ha sido el dato de la inflación de diciembre? Bueno, ellos han llevado a una situación tal en la que los números son discutibles por otra parte, pero tomémoslo por cierto para así facilitarnos la discusión. Si le sacás a la gente la posibilidad de comprar, la posibilidad de gastar en alimentos, en medicamentos, es decir, si no hay nada de movimiento económico en los sectores que normalmente sostienen la economía, naturalmente los que tienen productos para vender no pueden aumentarlos porque no hay venta. Y de esta manera, con una deflación, con una crisis pavorosa que desataron en el bolsillo de los argentinos, donde los salarios son la tercera o cuarta parte de lo que deberían ganar para dejar de ser pobres.
esa es la situación actual. Con esto llevaron a una situación muy parecida a la de la convertibilidad. Ya vimos esto, durante años la Argentina tuvo la convertibilidad, no había inflación, por supuesto mucho menos distribución, no había crecimiento, y de esa manera empobrecieron, llevaron al país a una situación límite que explotó en el 2001 de la manera que no necesito contarles ahora porque fue un episodio muy conocido de nuestra historia, con lo cual, de nuestra historia latinoamericana, con lo cual ahora estamos recorriendo exactamente el mismo camino, un dólar dominado a través de el garrote, una situación inflacionaria baja, pero con impedimento de poder comprar hasta alimentos o medicamentos o lo que fuera. Una situación atroz para 30 millones de personas por lo menos, pero que les permitió bajar la inflación a lo que, esto es importante saberlo, si vos pones inflación 2013, 2012, 2014, épocas de Cristina Kirchner, por ejemplo, te vas a encontrar con 3%, 2%, 1%, en tiempos de distribución y de una calidad de vida que permite decir que la Argentina vivió hasta el 2015 lo que llamaríamos el estado de bienestar. Por lo tanto, ni siquiera es un número que haga historia el que han conseguido. Pero claro, de cara a la inflación que había tenido Alberto Fernández, si vos buscás enero, febrero, marzo, abril del 2023, mayo, están en el 3%, el 4%. Esto igual que está generando Milei. Hubo un desfasaje cuando llegaban las elecciones en septiembre y octubre del 23, llegando la inflación al 7 y el 8%, 2 meses. Pero en líneas generales, nada nuevo bajo el sol. Pero el precio para que ahora se tenga una inflación del 3%, 2.7% el mes pasado, es hambre, postergación, un ajuste severísimo sobre la vida de la gente, sobre la calidad de vida de la gente. Víctor Hugo, nos quedamos sin tiempo por hoy, pero próximamente nos reencontramos y seguimos conversando de estos temas. A mí me da muchísimo gusto estar como esta mañana en contacto con la M24, con la gente. Cada vez que me llamás para mí es una alegría. Por supuesto, diciendo mis puntos de vista que no son otra cosa que eso, mis criterios respecto a lo que pasa políticamente en el lugar que más conozco desde hace muchos años, que es la Argentina. Un fuerte abrazo, Álvaro, siempre a la orden. Info 24, la actualidad que nos mueve.